Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Vamos a estudiar hoy el Salmo 107. Un Salmo 107 que tiene muchísimos versículos. Porque el Salmo 107 me lleva a entender 4 escenarios cómo el pueblo de Israel pudo clamar. En qué situación el pueblo de Israel se encontraba y en cada situación ellos clamaban y Dios respondía. Resumiendo, clamar, ¿qué es? Clamar es llamar por su nombre, llamar por su nombre, llamar a Jesucristo, llamar a Jesús, llamar al Dios Todopoderoso. Eso es clamar, eso es tener esa clamación por Dios. Vamos al Salmo capítulo 107 del 1 al 3. Del 1 al 3 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad, les dije que es con manos extendidas, cantar. Por eso cuando usted está en la alabanza, verdaderamente si usted quiere alabarlo, usted con brazos extendidos, con pies danzando, usted está alabando a Dios. Por eso dice, si tú lo buscas, si tú lo nombras, Él se manifestará, dice la alabanza que acabamos de cantar. Entonces dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahora bien, ¿quiénes son los que van a cantar o van a alabar? Aquellos que ya son salvos, aquellas personas que ya tienen a Jesucristo en su corazón, aquellos que fueron redimidos porque Jesucristo pagó por nosotros a precio de sangre. Entonces estamos hablando que estas personas, digan los redimidos, son los que van a cantar, los que van a clamar. O sea, está hablando de personas que ya conocen a Jesucristo. Está hablando de personas que tienen dones. Está hablando de personas que han tenido la sangre, que han tenido el fuego, que han tenido las aguas. Está hablando de personas que están en los atrios. ¿Por qué? Porque fueron sacados de Egipto y ahorita están en el desierto. Y en las jornadas de Israel hemos aprendido que está Egipto, está el desierto, está Canaán. Egipto se convierte en hijo, desierto se convierte en congregación y Canaán se convierte en la esposa y luego de la esposa se convierte en madre. Amén. Esas son las jornadas de Israel. Entonces estas personas claman en el desierto y dice, y los ha congregado, verso 3, de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. De aquellas personas fueron llamadas todos porque fueron redimidos. Amén. Entonces, estos ya fueron liberados de Egipto. Y hoy vamos a dibujar 4 escenarios para demostrar este principio de poder clamar. Y yo le aseguro que en más de alguno de ellos usted se va a identificar. Yo de hecho cuando estuve estudiando esta palabra me identifiqué en los 4. Amén. Vamos a la palabra. Verso 4 dice. Aquí vamos a estudiar del verso 4 al verso 9 el primer escenario. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Eran salvos? Sí. ¿Habían sido rescatados? Sí. Pero miren qué condición está. Por eso es que Jesucristo no vino aquí a la tierra solo a regalarnos una salvación, vino a regalarnos una estatura. Vino a regalarnos su imagen, a restaurar su imagen. Les he enseñado, Dios nos hizo a imagen y semejanza.
¿por qué imagen? ¿Qué imagen vino a restaurar? ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué no murió en una sola viga? ¿O por qué no murió en algo diferente a una cruz? Porque nos hizo a su imagen y nosotros somos una imagen de cruz. Entonces Él vino a restaurar esa imagen de Él. Amén. Y la semejanza es la naturaleza con la que nosotros nos movemos, y eso es lo que estamos todos los días tratando de restaurar esa naturaleza. Entonces, dice que ellos han estado hambrientos y sedientos. Pregunto, ¿ustedes alguna vez han estado hambrientos y sedientos? ¿Han estado que su alma dice, no aguanto, ya no puedo más, ya no quiero más? Y conoce a Cristo y es utilizado por Cristo, ha predicado su palabra, ha sido instrumento de Dios, pero siente que su alma se desfallece. Ahora bien, ¿por qué se desfallece? Siempre un efecto es producto de una causa. Algo va a suceder producto de. Entonces podemos entender y decir, anduvieron perdidos. Y la palabra perdido es vacilar, desviarse, salirse del camino, ser seducidos o engañados por el veneno de la serpiente. Cuando nosotros nos salimos del camino, nos desviamos, somos seducidos y somos engañados por el enemigo, en automático nos desviamos. Y por ende, por desviarnos, por satisfacer nuestros deseos que desagradan a Dios, entonces mi alma se desfallece. Mi alma siente que ya no aguanta más. Mi alma se pierde. Sabemos que nuestro enemigo está fuera, pero nuestra mente carnal está por dentro. Cuando nosotros nos salimos del camino, cuando nosotros creemos tener las respuestas para todo, las justificaciones para todo, me justifico el por qué hago esto, y creo que al justificarme yo estoy delante de Dios presentándome de manera justa. Y es ahí cuando nos salimos del camino y entonces empieza mi alma a turbarse, a sentir temor, a sentir angustia, a sentir desesperación. Perdido es hacer errar por embriaguez o por pecado. Y a veces cuando estamos embriagados por temor o ira, nos embriaga la emoción del pobrecito yo. Ay, pobrecito yo. Nadie me ama, todos me odian. Por una embriaguez, porque me salí del camino. Y entonces mi alma se vuelve triste. Y eso me hace divagar. Y eso me hace perderme del camino correcto, del camino crucificado. Me hace salirme. Entonces, cuando estoy en el desierto, vale más mi razón que la palabra. Cuando estoy en esa situación difícil, vale más lo que yo puedo pensar a lo que me dice su palabra para ponerla en práctica. Vale más argumentar que yo no me merecía este proceso a decir, Padre, estoy aquí porque me desvié. Estoy aquí porque me hice a un lado. Estoy así por esto y esto y esto. Si usted aún tiene aflicción en su alma, es porque necesita crecer. Y si usted tiene aflicción, es porque Dios lo quiere encaminar a una nueva ciudad. Entonces todo es para bien. Entonces por eso divagamos, nos perdemos, nos dispersamos y nos salimos. Pero lo más importante es que Dios permite esas situaciones
¿Para qué? Para poder crecer, para poder conocerlo. Entonces Dios es tan maravilloso, es tan hermoso, que nos da un libre albedrío, nos da una posición de elegir. Ustedes se han preguntado, yo creo que yo se les he dicho anteriormente, ¿por qué Dios creó el mal? Ustedes se han preguntado, bueno, siendo Dios un Dios santo, hermoso, ¿por qué creó el mal? Exacto, porque nos dio la oportunidad de poder elegir. Leviatán, el ministerio de Leviatán es hacer el mal, y para eso fue creado. O sea, él se reveló, era un sumo sacerdote que tenía a su orden un montón de ángeles, pero él fue creado para hacer el mal. Entonces nosotros tenemos que elegir si tomamos el camino correcto o nos desviamos. Entonces Dios quiere que le conozcamos de esa manera. Y cuando estamos en esa situación de desviarnos del camino, en esa situación de tristeza en nuestra alma, en esa situación, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Verso 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esto me partía el alma hoy. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desviado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces yo he antepuesto mi palabra a la palabra de Dios, mi razón a la razón de Dios? Muchísimas. Pero cuando yo reconozco, simplemente clamo y digo: Jesús, te necesito. Jesús, ven a mi vida. Jesús, te necesito. Ven. No tengo ánimos para cantar, no tengo ánimos para levantar canto de alegría. Estoy despedazado, pero algo en mi interior, el Espíritu empieza a decir: clama, clama por su nombre. Jesús, Jesús, ven a mi vida. Entonces, cuando estamos perdidos, vacilantes, embriagados en nuestras emociones, en que no puedes salir de esa embriaguez, en que dices: ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? Porque siempre hago lo mismo, porque estoy embriagado, porque estoy fuera del camino. Y ahí entonces se te quitan los ánimos de cantar, pero viene el clamar, el llamar su nombre. ¿Qué estamos haciendo en estos 40 días? Clamando por su nombre, clamando para que su nombre se establezca. Pero mejor cuando lo hacemos en congregación. Y cuando lo hacemos en congregación, se activa la oración atar. Porque la oración atar me lleva a sumar la esencia de cada uno, y entonces hace una sola fuerza que va hacia Dios. ¿Han escuchado un refrán que dice: una golondrina no hace verano? Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa. Entonces, cuando estoy perdido, vacilante, embriagado, y de repente empieza el pecado a tomar terreno que hay en nuestro viejo hombre, y empezamos a ser gobernados ya no por Dios, sino por los deseos de la carne. Alguien me dijo una vez: el pecar la primera vez cuesta, pero después no cuesta. Dar el primer paso cuando sos temeroso de Dios, eso es lo que cuesta. Pero una vez ya lo diste y no clamamos para ser ayudados, seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque el pecado va ganando terreno en mi hombre viejo, en mi corazón viejo. Entonces,
necesitamos clamar, necesitamos decir su nombre. Ese nombre es poderoso en sí mismo, porque ese nombre, ¿en qué tiene que ver? Tiene que ver con el poder de la resurrección. Tiene que ver con el poder que tiene en el cielo como en la tierra. Tiene el poder que fue dado bajo cualquier otro nombre. Tiene el poder para poder sojuzgar, para poder dominar sobre toda creación. Entonces, el clamar simplemente es: Jesús, te necesito. Es llamar por su nombre, llamar a Jesucristo por su nombre. No es por el grito o por el nivel de volumen que usted le puede decir. Hay una parte que sí lo puedes hacer de esa forma, pero hay otra área, la otra parte del avance es que no es por cuanto grites, porque hemos aprendido que clamar es ¡ay! Grito de alarido. No es que sea malo, pero hay otra forma que no es por el grito que tú puedas pegar, sino por la convicción que tú puedas llamar su nombre. Santo, santo, ven, ven, ven. Entonces debo tener claro que no es ni siquiera por la sinceridad que yo pueda tener. Oiga bien esto. No es ni tan siquiera por la sinceridad que yo pueda tener, sino por ese nombre que ya era poderoso desde antes que yo viniera a esta tierra. Es por su nombre. Por eso dice en Isaías, creo que dice: no es por ti, es por mí que yo te ayudo. Ni tan siquiera es por nosotros. Es por amor a su nombre, porque el amor a su nombre, en el propósito de su voluntad, en la eternidad que den, ese fue el propósito de él, dar a conocer su nombre. Pero dijo que él iba a dar a conocer su nombre a través de ¿quién? De su Hijo, porque todo fue en él, por él y para él. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, simplemente es clamar, clamar, clamar su nombre. Solo dijeron Jesús y fueron liberados. Óigame, cuando estaba estudiando esto, me partí el alma y decía: tan sencillo lo haces, mi Señor, tan fácil. Y él me dijo: sí. Lo que pasa es que hoy queremos poner mucha teología y mucha doctrina para que clamemos su nombre. Verso 7 dice, cuando ellos clamaron, ¿qué dice el verso 6? Fueron liberados de sus aflicciones. Entonces, verso 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Ahora bien, entonces cuando yo clamo a Jesús, cuando yo clamo su nombre, dejo de caminar por el camino torcido y me endereza por el camino que me lleva ¿a dónde? A la ciudad. ¿Y cuál ciudad es la que queremos? La Nueva Jerusalén. Pero yo no puedo llegar a la Nueva Jerusalén para ser la esposa del Cordero si no clamo su nombre, si no llevo su nombre en mi corazón. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y dice el verso 8, dice: entonces alaben la misericordia de Jehová, porque te sacó del camino incorrecto y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y dice: porque sacia el alma menesterosa. ¿Y qué es menesterosa? Necesitados. Pregunto, cuando usted necesita algo, ¿qué hace?
Y ahí es donde viene la raíz de esta palabra. Significa salir a la casa. O sea, no de casa de habitación, sino de cazar. Entonces, cuando yo tengo una necesidad, entonces voy a provocar un movimiento y voy a moverme a cazar la palabra que Dios tiene para mi vida, para entonces fortalecer su nombre en mí. Pero hoy en día, como me salí del camino torcido, me desvié del camino torcido, quiero el favor de Dios, pero quiero que el favor de Dios me lo lleve donde yo estoy. Y no salir a cazar lo que Dios tiene para mí. No hay hambre, no hay apetito, no hay deseo, no hay necesidad. Entonces, ¿sabe lo que significa menesteroso? Significa cazar. Y mire cómo lo define: como bestia de rapiña. Quítele un pedazo de carne a un león. No nos vayamos lejos, a su chihuahua que tiene en su casa. Mire, usted está comiendo y usted se le acerca y usted es el que le da la comida. ¿Por qué? Porque está menesteroso. Entonces la iglesia hoy debe entender que para clamar debe estar menesterosa, hambrienta, deseosa. Clamar porque tengo hambre. Clamar porque no puedo yo solo. Clamar porque lo necesito. Entonces, ¿cómo se perdió este pueblo? Y vamos a la lectura que empecé. Cuando Israel se perdió por Jezabel, en una parte, ¿sí? Y dijo Elías: miren, hagamos algo. Yo voy a clamar a mi Dios y ustedes clamen a su Dios. Si Dios es el Señor, sirvan a Él. Y si no lo es Él, sirvan a Baal. Y hay dos palabras que definen siervo, que define sirvan. Que definen servicio, siervo o servir. La palabra abad y la palabra sharat. La palabra abad significa que una persona trabaja por amor, que una persona lo hace sin esperar nada a cambio, sin esperar una recompensa. Eso te vuelve un siervo. Y la palabra sharat, que es de servicio, significa servir en un ministerio. Esto era aplicado para los levitas, servir en un ministerio. Entonces, ambos en el servicio debían entender que tenían que aprender a clamar su nombre, a clamar su nombre. Entonces, cuando estamos en los momentos más complicados de la vida, es el momento que debemos clamar. Y eso quiere decir que yo estoy ministrando el nombre del Señor. Estoy sirviendo, ministrando el nombre del Señor. Amén. El siguiente escenario, versos 10 y 16. Verso 10 y 16. Dice, ¿estamos claros el primero? ¿Qué habían pasado? Se habían perdido. Pero ellos, y vino una aflicción, y entonces clamaron. Y cuando ellos clamaron, los entona por el camino correcto y los lleva a una ciudad habitable. Amén. Vamos a estudiar del 10 al 16 ahorita y dice, verso 10, ya habían sido liberados. Y miren lo que pasa nuevamente. Algunos moraban en
tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Pregunto, ¿usted ha estado alguna vez así? Aprisionados en aflicción. La palabra hierro aquí la traduce como estando en una situación dura, en una situación que usted no mira de dónde puede venir el milagro. Usted dice, no sé de dónde. Es una situación tan dura que nada natural puede salvarnos. Y dice, y algunos moraban en tinieblas. ¿Quiénes vinieron al retiro del sábado? Cuando estudiamos las tinieblas. Tinieblas es una aflicción que rodea. ¿Sí? Y ahí cuando clamaban y los sacaban de las tinieblas. Amén. Entonces, aflicción es pobreza o miseria. Cualquier estado que nos encontramos en una ciudad de miseria o de pobreza, usted puede decir, pero yo no tengo miseria ni pobreza, yo vivo bien. Pero puede ser que tenga una pobreza de buscar a Dios, pobreza de salir a cazar, pobreza de traer alimento, pobreza de querer crecer, pobreza de tantas cosas. Somos pobres de lo que no perecerá y somos ricos de lo que perecerá. Pero como el argumento del hombre me hace decir, ¿qué necesidad tienes? Basta con que le demos gracias al Señor. Basta con que levantemos una oración acá. Cuando el Señor te indica, sal a cazar, conviértete en un menesteroso, conviértete en un hambriento. Entonces, muchas de estas causas son generadas por un lado inconsciente que nosotros tenemos. ¿Sabe que nosotros tenemos el 90% del lado inconsciente y un 10% del lado consciente? Ustedes han escuchado una teoría que dice, no, es que el cerebro humano solo funciona el 10%. O sea, la traducción de esto o la significancia de esto es que el 10% lo hace de manera consciente, pero el 90% lo hace de manera inconsciente. Y eso podemos estudiar el libro de Job y vamos a tener claro todo el panorama del 100% del cerebro del hombre. Ahora bien, usted se ha preguntado y dice, yo no sé cómo me metí este rollo. ¿Se ha preguntado? O sea, ya cuando usted tiene el semejante tamalón ahí bien armado, el problema duro, la circunstancia difícil, la circunstancia dura, hasta ahí le viene la revelación y dice, yo no sé cómo vine acá. O sea, no me di cuenta de qué rollos me estaba metiendo. Que inconscientemente la carne fue ganando terreno, fue ganando terreno, fue ganando terreno, fue ganando. Cuando acuerda llega un momento que ¡bum! Y dice, wow, ¿cómo me enjarané tanto? En la parte inconsciente. Pero fue esa causa que provocó la situación, su inconsciente. Entonces, verso 11 dice, porque lo más lindo es que Dios anda atrás de nosotros para librarnos de lo consciente y de lo inconsciente, porque necesitamos llegar a la nueva Jerusalén. Verso 11 dice, por cuantos fueron rebeldes. Dice, verso 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Verso 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Sabe qué significa rebelde? Es destetarnos. Rebeldes es dejar de mamar donde nos alimentamos. Esto significa, rebelde también significa
hacer desagradable, resistir, provocar, fueron rebeldes a la palabra de Dios. Pregunto, ¿cuántos somos rebeldes a la palabra de Dios? Bendito Dios por los que somos rebeldes. Una vez Dios dijo: no vayas por ese camino, te va a ir mal. ¿Y usted qué hizo? Se fue por el camino, rebelde. Es que usted no me quiere, y eso pasa con los jóvenes. Es que usted no me quiere, es que usted solo le interesa a usted, es que usted es una sobreprotectora. Dicho y hecho, no querían prestarle el carro, lo agarra a chocarlo. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. O sea, no haga esto. Dé gracias a Dios, no murmure, no se queje, alabe a Dios. No lo hacemos, ahí están las tinieblas, ahí están las situaciones difíciles. Ahora bien, verso 12 dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Y sabe qué es la palabra trabajo ahí? La palabra trabajo significa esfuerzo agotador, significa preocupación, significa dolor, aflicción, agravio. Entonces mire qué bonito. Cuando usted es rebelde, o cuando yo soy rebelde, dice Dios: lo voy a quebrantar con aflicción, lo voy a quebrantar con un trabajo agotador. Usted se ha puesto a pensar usted muchas veces que dice: si es que yo sí trabajo. Mire, pastor, yo salgo tan agotado que no tengo deseo de nada. Dios está provocando esa situación. Y tanto es así que Él llega a afligirlo, llega a ponerle una condición de aflicción, de dolor, de tristeza. Eso lo pone en los corazones. Y usted puede decir: pastor, pero ¿cómo es posible que Dios permita eso? Dios lo permite porque nos ama. Y por lo único que Él quiere es enderezar los caminos. Pregunto, ¿alguien se ha sentido afligido? Y la palabra trabajo significa también sufrimiento, miseria, afán. ¿Cuánto nos hemos afanado? Muchísimos. Y ese afán se nos olvida que Dios existe, que hay compromisos que la palabra de Dios establece que debo cumplir por el afán. ¿Y cómo va a terminar eso? Con dolor, con sufrimiento. Y puede ser que ahorita no, que ahorita usted esté feliz, pero va a llegar ese momento. Pero vamos, y dice que creyeron y no hubo quienes ayudase. Pero mire lo que pasó. Verso 13. Luego, verso 13 dice: luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de las aflicciones. Es que esto es hermoso. Mire, me desvié, soy afanoso, no soy cazador, no tengo hambre, no soy menesteroso, no soy nada de eso. Pero Dios te dice: solo clama, solo establece mi nombre en tu corazón. Y cuando tú establezcas mi nombre en tu corazón, entonces yo establezco un orden en tu exterior. Tú tienes que establecer un orden en tu interior para que el exterior cambie. No va a cambiar lo exterior sin cambiar antes nuestro interior. O sea, preguntémonos esto. Dios es capaz de quitarte el problema que tienes enfrente, cualquiera que sea. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿de qué le sirve al Señor quitarte de ese problema si tu problema
no está afuera. El problema está adentro. Así es. Y muchas veces, por la misericordia de Dios, te quita el problema por fuera. ¿Pero qué significa? Más adelante te viene otro más fuerte. Y dice: los que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Verso 14: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. O sea, esto es hermoso. Miren, solo con clamar nos saca de las tinieblas. Solo con establecer su nombre nos saca de las tinieblas. O sea, no le está diciendo: mire, vaya a sacar un discipulado de 6 semanas o un prebásico de teología y congréguese todos los días y haga esto, haga lo otro, haga un ayuno de 25 días, haga esto. No, clama. Porque lo que Dios quiere es que el cumplimiento del propósito de su voluntad, que su nombre sea conocido. Eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo reconozca que el Señor es el Rey de todo, que por sobre Él no hay nadie. Entonces, cuando escuchan su nombre, se cumple el propósito de su voluntad. ¿Cuánto nos cuesta entender esto? Y dice, verso 15: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Aquella situación dura, aquella situación difícil, aquella situación en la que creías que no había salido, solo con clamar se rompe toda atadura, se rompe todo aquello. Qué llave más hermosa nos está dando el Señor. Verdaderamente, solo con clamar. El tema es que si nos volvemos a embriagar con nuestro orgullo, si nos volvemos a divagar, volveremos a las prisiones de las tinieblas. Vamos, verso 17 al 22. Vamos a estudiar 17 al 22. Dice el otro escenario. Dice, hemos estudiado 2, ¿verdad? Vamos al tercer. Dice, y aquí es más claro, uno llega a estas condiciones simplemente porque se separa de Dios. No hay otra razón. Verso 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Ajá, ¿qué significa insensato? O sea, fueron afligidos los insensatos. Y la palabra insensato significa ser perverso, ser necio, ser torpe. No bruto, no dice aquí, pero ser torpe, insensato, necio. ¿Cuántas veces nosotros somos afligidos porque somos torpes? Porque somos insensatos. Se nos dice cómo hacer la cosa, la hago a mi forma, como yo quiera, cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Me vuelvo insensato. Verso 18 dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Esto es tremendo. Acá el Señor viene con el pan de la palabra, viene con el pan, el alimento, y lo que hacemos es: no lo quiero. Ya habrá tiempo para comer eso. Si Cristo no viene ahorita. Entonces desperdiciamos la oportunidad de conocer la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? De alguna manera decidimos no oír. Y entonces, cuando no oímos, no como. Y cuando no como, no obedezco. Sencillo.
uno se siente medio muerto espiritual porque vi un grado de insensatez en nosotros, un grado de torpeza. ¿Usted se ha sentido alguna vez que usted no quiere orar? Que usted quiere, dice, mañana ayuno o mañana me levanto a orar. Suena el despertador. 5 minutos más. El insensato, el no tener hambre de buscar de Dios, el no tener el deseo de buscar en las mañanas a Dios, el no tener el deseo de alimentarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi insensatez me hace pensar esto: Dios está presente a las 24 horas del día y yo puedo buscar a Dios a la hora que yo quiera. Entonces, ¿para qué correr? Que descanse el cuerpo, y cuando tenga descansado el cuerpo, entonces voy a buscar a Dios. ¿Cuándo creen que va a venir Jesús? Las parábolas de las vírgenes, ¿a qué horas llegó? A la medianoche. ¿Y quién estaba despierta a la medianoche? ¿Las insensatas o las sensatas? ¿Las prudentes o las imprudentes? ¿Quién estaba despierta? Ninguna de las dos. Solo la esposa estaba despierta. Y la esposa dijo: viene mi Señor, viene el amado. Entonces, muchas veces, ¿por qué me creo sensato? Porque creo conocer mucho de la palabra de Dios. Y me creo que me las sé todas. Pero no es así. Verso 19 dice: pero clamaron. Mas clamaron a Jehová en su angustia y también los libró de las aflicciones. Qué hermoso. Y dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo único que hicieron ellos? Clamar, establecer su nombre. Eso es lo único. Clamar, clamar. Jesús, te necesito. Voy rapidito. Y dice: y lo libró de su ruina. Y la palabra ruina acá es la palabra chahat. Y la palabra chahat es la misma palabra que encontramos en Génesis, cuando dice: y la tierra estaba vacía y desordenada. De eso nos libra el Señor. Amén. Verso 21 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué dice? Ofrezcan sacrificio de alabanza. ¿Qué sacrificio? Separación. Cuando amanece el día, ¿cuál es la primera separación que usted tiene que hacer? Separarme de la cama. Separarme de mi comodidad. Separarme de ese deleite para buscar a Dios. Y entonces Dios dice: ese es el sacrificio que quiero. Eso es lo que me agrada. ¿Cuánto lo hacemos? Entonces primero clamaron y alabaron a Dios. Vamos a la última, del 23 al 32 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Su alma se derrite con el mal. Aquí está hablando de que en nuestra vida habrán subes, bajas, montañas, valles, pero de todas te librará el Señor. Y dice, verso 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Me encanta esto. Toda su ciencia es inútil.
que dice, no importa cuánto conocimiento tengas. He platicado con pastores que tienen 30 años de predicar. Conocimiento tremendo de la palabra. Pero cuando yo les hago la pregunta, ¿quién es la esposa del Cordero? Tradicionalmente me contestan, toda la iglesia. Y porque creen tener tanto tiempo de predicar la palabra, creen que lo dominan todo. Y que no pueden ver a alguien porque se creen más que ellos. Y eso pasa, porque dice, y toda su ciencia es inútil. Esto es en el ámbito teológico, pero voy al ámbito natural. Al ámbito natural. O sea, no importa cuánto conocimiento tengamos, Dios crea las situaciones que nos lleva al final de nuestro conocimiento. Mientras creemos saber, no vamos a clamar a Dios. ¿Qué pasa con los médicos? Respetando aquí a mi hermanazo. Muchos médicos son ateos. No muchos, algunos. No creen en Dios porque creen en la ciencia. Y creen que ellos tienen el poder para hacerlo. Entonces ese tipo de personas jamás van a clamar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mientras tú más te aferras a la ciencia, mientras más te aferras al milagro médico, menos se te va a cumplir tu milagro. Pero cuando tú dices, la ciencia dictaminó que tenía que hacerme tal situación, pero si tú clamas y no te dejas llevar por lo que la ciencia dice, entonces miraremos el milagro. ¿En qué nos aferramos hoy? En buscar el mejor médico. Con lo que estoy diciendo no es malo, pero quiero que entiendan el lado del Espíritu. Si Dios te permite pasar por una situación de esa, no te aferres a la ciencia. Aférrate a clamar a Dios. No sé cuánto tiempo vas a clamar, pero Dios está atento para escuchar tu clamor. Y cuando tú clamas, Él se mueve a tu favor y la presencia estará contigo. Verso 28 dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Verso 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. O sea, es que esta llave que hoy Dios nos está dando es tan poderosa. Solo es establecer su nombre en nosotros. Es clamar, es decir, Jesús, Jesús, te necesito. Pues rapidito, porque quiero llevarlos a David. Quiero llevarlos como cierra David. Entonces, y dice, entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Cuál es su destino, amada iglesia? La Nueva Jerusalén. Y entonces, ¿qué va a ocurrir para llegar a puerto seguro a la Nueva Jerusalén? Aguas turbulentas, negocios en las muchas aguas. Pero lo único que Dios quiere en toda esa situación es que clamemos. Clamar por su nombre. Clamar por su nombre. Clamar ahí. Ahora bien, el epílogo de estos últimos versos, del 32 en adelante dice, exáltenlo en la congregación de los pueblos y en reunión de los ancianos lo alaben y conviertan los ríos en desierto y los manantiales y las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. ¿De qué ríos habla ahí Dios?
Dice: exáltenlo en la congregación de los pueblos y reúnan a los ancianos y los alaben. Él convierte los ríos en desierto. ¿De qué ríos habla? Del río de engaño de Satanás. Creemos que nosotros somos dueños de la verdad, pero mi situación pecaminosa, lo que hay son ríos de engaño. Entonces esos ríos de engaño Dios los va a convertir en desiertos. O sea, cualquier cosa que yo crea que es una verdad, pero delante de Dios es una mentira, tarde o temprano eso se convertirá en un desierto. Entonces lo que tú argumentabas, lo que yo argumentaba, que creía tener la razón por el ego que llevo dentro, por el pobrecito yo, al final se te convertirá en un desierto. Y dice: y los manantiales de las aguas en sequedales. Todo aquello que brotaba de una fuente, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y dice: y la tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Ahora bien, ese verso 34, la tierra es fructífera. Dice: la tierra es fructífera en salados por la maldad de los que la habitan. ¿Qué árboles de maldad existen? Odio, orgullo, envidia, pereza. Y póngale todo eso. Entonces, esta tierra fructífera que fue dada para dar los frutos del Espíritu, a causa de esa maldad de los árboles que hay en nuestro corazón, porque ahí habitan. ¿Me estoy dando a entender? O sea, ¿qué árboles hay dentro de usted? ¿Qué árboles hay? El enojo, la envidia, el egoísmo y tantas cosas. Entonces, de eso nos habla esos malos árboles que salen del corazón, que están siendo regados por el río de engaño. Pero tarde o temprano ese río se convertirá en desierto. ¿Por qué? Porque desaprovechamos y no tuvimos la oportunidad de querer alimentarnos de la palabra de Dios. Verso 35 dice: vuelve el desierto en estanques en aguas y la tierra seca en manantiales. Cuando clamamos. Y dice, verso 36, ahí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Cuando tú clamas, cuando clamamos a Dios, todo aquel río de engaño desaparece. Y entonces se establece el río de verdad. El río que sale debajo del asiento del trono e inunda todo el árbol de la vida para que podamos dar fruto. Este es un paréntesis. Yo sé que ya estoy contra el tiempo. Pregunto, en la eternidad, estando bien en la tierra nueva o en cielo nuevo, ¿habrá enfermedad? ¿Y por qué entonces me dice que el árbol servirá como hojas para sanidad de las naciones? Se los dejo ahí. Y está hablando ya. Entonces, si está diciendo que esto es tremendo. Si está diciendo que los seremos árboles para sanidad, ¿de quién? Esta tierra desapareció. Algo se tiene Dios ahí. Y cuando tengan hambre y estudiemos el libro de Apocalipsis, ahí está todo al descubierto. Vamos, pero sigamos. Verso 36 dice: ahí establece a los hambrientos y fundan la ciudad en donde vivir, la nueva Jerusalén. Verso 37, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Una vez que usted clama, una vez que usted es enderezado, una vez que deja la ciencia, una vez que empieza a tener sacrificio vivo de alabanza, ¿qué es lo que va a pasar? Siembran los campos y plantan viñas y rinden abundantes frutos. ¿Y cuáles son esos frutos?
Los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, paciencia, templanza, fe, amor, sinceridad, dar. Por ahí se me queda alguno. Y dice: los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía y males y congojas. Verso 40: Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Vagabundo y sin camino. Verso 41: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos, ¿qué dice? Cierren la boca. Aquel que te calumniaba, aquel que te gritaba, aquel que te deseaba el mal, su boca será cerrada. ¿Por qué? Porque tú clamaste a Dios. Y cuando tú clamas a Dios, Dios se encarga de tus enemigos, de cerrarle la boca. ¿Solo con qué? Con clamar. Con clamar. Clamar. Rapidito, denme 5 minutos para terminar. Dice, vamos al Salmo 118, porque quiero que se vayan con el contexto claro. Vamos a la palabra. Salmo 18, verso 4 y 5. Dice: me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero vamos rapidito, verso 17 para avanzar. Dice: me libró de mi poderoso enemigo. Subraye poderoso enemigo si tiene Biblia. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿De qué lo libró el Señor? De sus enemigos, que eran más fuertes que ¿quién? Que él. Pregunto, ¿David era un tipo fuerte? David era un tipo que se enfrentaba con osos, leones. David era un tipo guerrero. Ahora dice: líbrame de mi poderoso enemigo, que era más fuerte que yo. ¿Cuál es ese enemigo que era más fuerte que David? Su ser interior, su lascivia, su adulterio, su fornicación, su insensatez, su mentira, sus vicios. Eran más fuertes que él. Y David dijo: esto es más fuerte que mí. Póngame un león y lo despedazo. Pónganme un oso y le reviento la boca. Pero lo que yo tengo adentro es más fuerte que mí. Mi apatía es más fuerte que mí. Yo quiero hacer las cosas y no puedo. El querer está, pero el hacer no puedo. Yo quiero, yo anhelo, pero hay algo más poderoso que está dentro de mí que no puedo. Por más que me propongo, no puedo. Y entonces, cuando David pasaba situaciones difíciles, salía el brote de sus poderosos enemigos que tenía dentro. Y aquella situación horrible. Pero vamos al verso 6. Dice, Salmo 18, 6 dice: ya no había cómo abordar más. David se sentía desesperado. Y en el verso 6 dice: en mi angustia clamé a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y dice, vamos al 37, dice: ¿qué hizo David ahí?
clamó. O sea, dijo David, yo no aguanto esto. ¡Ay! ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Entonces mire esto, y dice, verso 37. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho de mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Aquel que te perseguía para matarte, aquel que te perseguía, que era más poderoso que ti, cuando él clamó, se dio vuelta la situación. Antes te perseguían, hoy tú los persigues para aniquilarlos.